Un stream es una secuencia de datos que permite realizar operaciones de procesamiento en una colección de elementos de forma declarativa. Fue introducido en Java 8 como parte del paquete java.util.stream y su propósito principal es facilitar el procesamiento de grandes volúmenes de datos mediante una API funcional que permite realizar operaciones como el filtrado, mapeo, reducción y transformación de datos. Un stream es un flujo inmutable de elementos. El procesamiento de un stream puede ser secuencial o paralelo. Una vez procesado un elemento, deja de estar disponible en el stream. Un stream pipeline utiliza method chaining o encadenamiento de métodos. Las operaciones intermedias retornan streams. Las operaciones en un stream usan functional interfaces y pueden ser implementadas como lambda expressions. Un stream puede representar tanto flujos finitos como infinitos de elementos. El recorrido de un pipeline es lazy, es decir, perezoso. Las acciones intermedias son diferidas hasta que el stream atraviesa una operación terminal. El procesamiento de un stream termina tan pronto el resultado es determinado. Los datos restantes en el stream pueden ser ignorados. La cadena de actividades podría fundirse en una sola pasada de datos. Veamos un ejemplo para entender lo que es un stream. En este ejemplo tenemos una colección list products. Cuando usamos un for each o un loop para recorrer una lista y queremos filtrar los productos con precio mayor a 10 para establecerles un descuento de un 20%, seguimos esta estructura. Esto puede ser representado usando streams. De nuestra lista, usamos el método stream para crear un stream. Un stream puede ser secuencial o paralelo. Para nuestro ejemplo, usamos el método filter, que en nuestro ejemplo hace el papel del if. Aplicamos una expresión lambda para filtrar los productos con precio mayor a 10 y por cada elemento resultante en el filtro, aplicamos un descuento de 0.2. Similar al código que tenemos en nuestro loop. Este es un primer vistazo de lo que viene a representar un stream. Cuando decimos que un stream es lazy, significa que tiene una evaluación perezosa, lo que significa que las operaciones intermedias en un stream no se ejecutan inmediatamente cuando son declaradas. En lugar de eso, el stream hace que una operación terminal sea invocada para realizar el procesamiento completo. La interfaz BaseStream define el comportamiento central de los streams. Las interfaces Stream, DoubleStream, IntStream y LongStream heredan de la interfaz BaseStream y proveen operaciones de procesamiento. Los streams usan generics. Veamos ahora ejemplos de cómo crear streams. Para este primer ejemplo vamos a usar la interfaz IntStream. Esta interfaz hereda de BaseStream y el método que nos interesa es el método generate. Este método recibe como parámetro una functional interface supplier, IntSupplier, y retorna un stream de enteros. Esta functional interface IntSupplier define un único método getAsInt sin parámetros y retorna un tipo int. Con esto en mente, definimos una expresión lambda sin parámetros, tal cual es esperado en la functional interface, y en este ejemplo vamos a generar números aleatorios entre 0 y 10, usando el método random y multiplicando este valor por 10. Recordemos que el método random genera valores entre 0 y 1, por lo que ejecutamos un casting.
a un valor int. Hasta este punto hemos generado un conjunto de datos de tipo int. Este código se ejecuta sin problemas. Ahora agreguemos un método pick a nuestro pipeline. Este método pick espera una functional interface consumer, en este caso int consumer, y esta functional interface define un abstract method accept que recibe un parámetro entero y no tiene valor de retorno. Aplicamos una expresión lambda y en este caso queremos mostrar en consola los elementos generados randómicamente. Si ejecutamos nuestro programa podemos observar que no se muestra nada en consola, pese a que hemos definido la impresión en consola de los elementos. Esto es porque un stream se ejecuta en modo lazy, por lo que para lograr su ejecución necesitamos definir una operación terminal. Agreguemos una función terminal, en este caso for each. Esta función terminal para el método for each también espera una functional interface consumer y al igual que pick de tipo int consumer. Aplicamos una expresión lambda y en este caso estamos mostrando los elementos de nuestro stream. Algo importante de mencionar es que el método generate retorna o genera un número infinito de elementos, por lo que si ejecutamos nuestro programa podemos observar que se están generando infinitos elementos. Detengamos nuestro programa y agreguemos un método limit que define el límite de los elementos a considerar en el stream. Este método devuelve también un stream, por lo que este método también es considerada una operación intermedia. Ejecutando nuestro programa podemos observar que ahora nuestro stream está limitado a 5 elementos. Corrijamos la generación de números aleatorios y ahora tenemos nuestro programa ejecutándose como es esperado. Si observamos, por cada elemento se ejecuta el método pick y posteriormente se ejecuta el método for each, dándonos como resultado cada elemento impreso en consola tanto en el método pick como en el método for each. Este es el pipeline definido para este ejemplo y como observamos requerimos de una operación terminal para que se ejecute todo el pipeline. Para que esto quede claro, transformemos las expresiones lambda a sus equivalentes clases anónimas para el método generate, para el método pick y para el método for each. No te olvides que en el canal tenemos videos donde se explican las expresiones lambda, clases anónimas y method reference. Esto es como se vería la definición de nuestro stream si no usáramos expresiones lambda o method reference. Veamos otro ejemplo. En este ejemplo partimos de la base del ejemplo anterior, es decir, generamos números aleatorios del 0 al 10 y mostramos cada elemento en consola. Ahora usamos el método takeWhile para limitar la generación infinita de elementos. Este método recibe una functional interface predicate que define un método test con parámetro entero value y tipo de retorno boolean. Esta es la definición para una functional interface inPredicate. Para nuestro ejemplo, definimos la expresión lambda para que se generen elementos hasta que se cumpla la condición de que el elemento sea distinto de 3. Ejecutando nuestro programa podemos observar que no se ejecuta como estamos esperando, ya que no se muestra en consola ningún elemento, por lo que necesitamos una operación terminal. En este caso, vamos a sumar los elementos de nuestro stream con el método sum. Ejecutando en consola, podemos observar que hemos ido generando valores aleatorios hasta que se ha generado el número 3, tal cual hemos especificado en el método takeWhile. TakeWhile
permite tomar elementos de un stream mientras se cumpla una condición específica. Este método fue introducido en Java 9 y es particularmente útil cuando queremos obtener solo una porción de un stream hasta que la condición especificada deje de cumplirse. Agreguemos este resultado a una variable y mostremos en consola el resultado. Ejecutando, podemos observar otro conjunto de valores generados aleatoriamente y esta generación se detiene cuando el elemento es igual a 3. La suma considera todos los elementos excluyendo al elemento igual a 3. Veamos otro ejemplo de cómo crear un stream. Para este ejemplo, usando el static method of, que recibe como parámetro los elementos de un stream usando el formato varargs. Para nuestro ejemplo, definimos un objeto food y un objeto drink. Usamos el método terminal for each y en este método definimos la expresión lambda para que por cada elemento o por cada product establezcamos el precio a 10 y adicionalmente imprimamos en consola cada producto. Ejecutando nuestro programa, observamos que por cada producto se ha establecido el precio a 10 y cada producto se está imprimiendo en consola. Esta es otra forma de crear un stream. Veamos ahora otro ejemplo haciendo uso de collections. Para este ejemplo, definimos un array de productos y una lista basada en este array. Al igual que el ejemplo anterior, vamos a establecer el precio de cada producto a 10, con la diferencia de que en este ejemplo vamos a ejecutar en paralelo el stream. Una collection, en este caso list, puede generar un stream haciendo uso del método stream. El objetivo de este ejemplo es obtener la suma de los precios de los productos, por lo que ahora vamos a usar el método map2double. Este método define como parámetro una functional interface de tipo function, específicamente toDouble function, que define el abstract method applyAsDouble. Recibe como parámetro un genérico, value, y devuelve un tipo de dato double. Este método devuelve un string de valores double, por lo que definimos la expresión lambda, en la cual obtenemos el precio con tipo de dato big decimal y de este obtenemos el valor con tipo de dato double. Por último, sumamos estos valores con el método sum. Este resultado lo asignamos a una variable suma e imprimimos en consola este resultado, obteniendo el valor de 20, tal cual es esperado. Aprovechando el array que tenemos definido en nuestro ejemplo, haciendo uso de la clase arrays, podemos generar un stream utilizando este array. Y para este ejemplo vamos a hacer uso del método filter y por cada producto vamos a filtrar los precios que sean mayores a 4. Por último, definimos una operación terminal e imprimimos cada elemento en consola. Para este ejemplo tenemos los dos productos con precio mayor a 4, por lo que ambos se imprimen en consola. Entonces, a partir de un array podemos generar un stream. Veamos un último ejemplo de creación de streams para pasar a temas más avanzados. Para este ejemplo definimos una lista de strings que se muestra resaltado en el editor. Definimos un comparador para ordenar las palabras por la longitud de la palabra. Lo interesante de este ejemplo es que vamos a seleccionar todas las palabras distintas en nuestra lista, las ordenamos utilizando el comparador definido anteriormente e imprimimos el resultado de esta ordenación. Ejecutando este programa obtenemos el resultado esperado y hasta ahora hemos visto la versatilidad que nos dan los streams.
Veamos ahora el procesamiento de las operaciones en un stream pipeline. Los streams manejan tres categorías de operaciones: operaciones intermedias, operaciones terminales y operaciones short circuit. Las operaciones intermedias ejecutan una acción y producen otro stream. Ya vimos algunas de estas operaciones en los ejemplos anteriores. Las operaciones terminales atraviesan un stream pipeline y finalizan el procesamiento del stream. Estas son algunas de las operaciones terminales para manejar streams. Las operaciones de tipo short circuit producen un resultado finito, aun si se presentan entradas infinitas. En los ejemplos anteriores ya hemos usado algunas de estas operaciones. Ahora veamos el uso de Functional Interfaces en streams. Java incluye varias interfaces funcionales en el paquete java.util.function, que se utilizan comúnmente en operaciones de streams. Tenemos 5 principales Functional Interfaces que son la base para el manejo de streams. La interfaz Predicate define un abstract method test para aplicar condiciones para filtrar elementos. La Functional Interface Function define un método abstracto apply para convertir tipos de elementos. La Functional Interface Consumer define un método abstracto accept para procesar elementos. La Functional Interface Supplier define un método abstracto get para producir elementos. Por último, la Functional Interface Unary Operator define un método abstracto apply para convertir valores. Es importante conocer las definiciones de estos abstract methods para aplicarlos en nuestro stream pipeline. Por ejemplo, la Functional Interface Supplier es usada en el método generate. La Functional Interface Predicate es usada en el método filter. La Functional Interface Consumer es usada en el método pick. La Functional Interface Function o Unary Operator es usada en el método map. Veamos ahora un ejemplo de uso del método flatMap. El método flatMap se utiliza para aplanar un stream de streams en un solo stream de elementos, lo que es especialmente útil cuando tenemos estructuras de datos anidadas, como listas dentro de listas. Para este ejemplo, definimos una lista de listas de enteros. Ahora, generamos un stream de esta lista de listas y utilizamos el método flatMap. Este método espera una Functional Interface de tipo function y devuelve un stream. Esta Functional Interface define dos tipos de datos genéricos y define el método abstracto apply, como vimos anteriormente. El tipo genérico T es recibido como parámetro y como tipo de dato de retorno el genérico R. Entonces, para cada lista en nuestra lista de listas, devolvemos un stream. Con esto, estamos aplanando nuestra lista en un solo stream de enteros. Colectamos el resultado haciendo uso del método collect. El método collect, en este caso, está esperando como argumento un collector, por lo que podemos usar la clase collectors y usar el método toList para obtener la lista resultante tras aplanar el stream. Asignamos a una variable list el resultado y mostramos en consola la lista aplanada. El resultado de este programa se muestra en consola, donde vemos el resultado de aplanar nuestra lista de listas en un solo stream de enteros. Veamos ahora otro ejemplo en el cual el objetivo es agrupar los nombres de una lista por la primera letra del nombre. Tenemos definido una lista de strings, generamos un stream, aplicamos el método collect y un collector que nos permite ejecutar una agrupación. En este caso,
el método groupingBy. Este método espera una functional interface function, por lo que aplicamos la expresión lambda, en la cual obtenemos el primer carácter por cada nombre con el método char_add. Y si transformamos esto a su equivalente clase anónima, podemos observar que recibimos el nombre, obtenemos el primer carácter y devolvemos este carácter. Volvemos a la expresión lambda y el resultado de esta operación collect lo asignamos a la variable grouped de tipo map con tipo de dato carácter para el key y una lista de string en el value. Si imprimimos en consola el resultado de esta operación, obtenemos la agrupación que se muestra en consola. Tenemos los nombres con el carácter A, Alice y Alex, los nombres con el carácter R, Ramiro, con el carácter E, Edward, y con el carácter M, Marlene. Veamos ahora otro ejemplo, enfocado también en collectors. En este caso queremos unir las palabras definidas en la lista words, por lo que como siempre generamos nuestro stream y en este caso en el método collect usamos el método joining. Como argumento para este método aplicamos el carácter espacio para formar una oración adecuada. Asignamos a una variable sentence el resultado de este collect y en consola mostramos el resultado. Java es divertido. Veamos ahora un ejemplo del uso de map con operaciones combinadas. Para este ejemplo definimos una lista de nombres y definimos una expresión lambda que convierte el nombre a mayúsculas e imprime este resultado. Esta definición corresponde a una functional interface consumer y ahora generamos una nueva expresión lambda que imprime bienvenido más el nombre. Esta definición también corresponde a un consumer. Entonces, podemos generar una combinación de ambos consumers haciendo uso del método andThen, con el cual combinamos los dos consumers definidos anteriormente. Asignamos este resultado a un nuevo consumer, combine, y sobre nuestra lista de nombres ya podemos aplicar un stream, el método forEach que recibe un consumer, y en este caso enviamos el consumer combinado. El resultado es el esperado, cada nombre es convertido a mayúsculas e imprimimos welcome con cada nombre. Veamos ahora un ejemplo de operaciones combinadas a la hora de aplicar filtros. Para este ejemplo definimos una lista de enteros, definimos un predicate el cual evalúa si el elemento es par, definimos otro predicado el cual evalúa si el elemento es mayor a 5 y un predicado que evalúa si un elemento es impar. En este caso aplicamos el método negate a nuestro primer predicado si es par. Ahora aplicamos estos predicados haciendo uso del método filter. Para este ejemplo verificamos si el elemento es par y si adicionalmente es más grande que 5. El resultado lo almacenamos en una lista resultante usando el método collect y el collectors_toList. Asignamos a una variable y mostramos en consola el resultado de este filtrado. Y obtenemos los números pares mayores a 5. Un ejemplo adicional, usando estos predicados, podemos obtener los números impares o que sean mayores a 5. Al igual que antes, usamos el método collect, pero en esta ocasión vamos a devolver el resultado en un set, simplemente para mostrar la versatilidad a la hora de manejar collectors y filtros en nuestros streams. Entonces tenemos los números impares o números que sean mayores a 5. Veamos ahora ejemplos del método map a nivel de streams. Recordemos que el método map espera como parámetro
una Functional Interface Function, el cual recibe como parámetro un genérico y devuelve como resultado también un genérico. En este caso, esta función devuelve la longitud de cada string, esta otra función devuelve el cuadrado de cada longitud y podemos combinar ambas usando el método andThen. Entonces, sobre nuestra lista de palabras generamos un string, aplicamos el método map y pasamos la combinación de ambas funciones. Recogemos este resultado en una lista y asignamos a una variable list. El resultado en consola es la longitud al cuadrado de la longitud de cada palabra. Veamos ahora algunas otras operaciones intermedias. Para este ejemplo definimos una lista de números, generamos nuestro string y para este ejemplo queremos obtener todos los valores distintos en nuestra lista. Esto lo logramos con la operación intermedia distinct. Posteriormente ordenamos la lista resultante y con el método skip descartamos los primeros 3 elementos en nuestra lista resultante. Finalmente colectamos el resultado en una lista, asignamos el resultado a una variable list y mostramos en consola. El resultado de este conjunto de operaciones se muestra en consola. Veamos un último ejemplo de un método muy interesante a la hora de manejar strings. Para este ejemplo definimos una lista de números y generamos un string. Para este ejemplo aplicamos el método reduce. Este método recibe dos parámetros, un valor de identidad, identity, el cual es el valor inicial para la acumulación. Como segundo parámetro, un acumulador, un binary operator, el cual define cómo se combinan los dos elementos. Para nuestro ejemplo, el acumulador empieza en 0 y como binary operator, la suma de A más B. En este ejemplo, la operación inicia con el valor de identidad 0 y combina este con cada elemento del string para producir un único resultado. Un binary operator es también una functional interface. Asignamos el resultado a una variable reduce y el resultado de este pipeline es 15. Con esto terminamos el video de hoy. Muchas gracias por su atención. Si te gustó el video, no te olvides suscribirte al canal, dejar algún comentario, darle like al video y compartir con tus amigos. Muchas gracias.